noches, queridos hermanos, saludos, abrazos de nuestra parte. Su servidor José García, en nombre de Roca de Salvación, les saluda muy afectuosamente. Queremos siempre agradecer las oraciones y saludos que nos envían cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar en contacto y saludarnos con mucho aprecio, mucho amor. Quiero saludar y dar gracias a los hermanos de Guatemala, de Quetzaltenango, Retauleo, de la capital. Quiero darle gracias a hermanos de El Salvador, familia Varillas. Quiero darle gracias a las familias de San Mateo, Redwood City, San Francisco y otras partes de la nación. Gracias por siempre estar en contacto. Esta noche tenemos un importante tema que es para todos nosotros, titulado Rompiendo Barreras. Padre Santo, gracias por tu palabra. Úsala para edificar nuestras vidas, fortalecernos, iluminar nuestro caminar diario. Permítenos ser de tu agrado en todo momento y en todo lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a dar lectura en Hechos capítulo 8. Por favor, acompáñenme en este importante libro de Hechos, capítulo 8, versos 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amados, rompiendo barreras es el tema que nos ocupa. Permítame decirle que en Jesús no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego, ni gentil ni bárbaro, que en Jesús no hay blanco ni negro, ni amarillo ni café, que Dios es un Dios para toda la humanidad y que no tiene ninguna preferencia, ni para religiosos, ni para los no religiosos, ni para los extremistas, ni para nadie, hermanos míos, que se considere marginado. Dios es un Dios de todos. Ama a cada criatura de la creación. Con eso me refiero a todo ser humano. Él lo ama. Y en Dios no hay tales de barreras de género, masculino o femenino. Los dos que Él creó, para Él no hay distinción en cuestión de valor o de espiritualidad. En Dios no hay distinción de colores ni barreras raciales, porque en los seres humanos levantamos barreras de todo tipo. Las barreras culturales nos hacen a veces no querer acercarnos a grupos étnicos que tal vez no son de nuestra predilección. Pero hermanos, Dios es un Dios que tiene un corazón para todas sus criaturas. El color de la piel por fuera no va con los tratos de Dios. Dios trata con toda criatura que Él ha permitido nacer bajo este universo y tiene tanto interés en la salvación de cada uno de ellos. Ahora, ¿cuáles son las barreras que se levantan en este mundo? Bueno, hay barreras culturales. Hay ciertas culturas que se rechazan y se excluyen mutuamente. La nación americana y el mundo entero están fraccionados por problemas
de diferencias raciales y culturales. Hay veces que una cultura rechaza a otra cultura, que una raza a otra raza la ve de menos o la trata con rechazo y menosprecio. Hay personas que aún a los inmigrantes, barreras de inmigración, lo vemos en este momento a individuos poniendo por el suelo, culpando y responsabilizando por los males de la economía o por los males sociales y tratando de categorizar y hacer ver mal a un grupo étnico. Eso está completamente opuesto al plan y propósito de Dios. Dios rechaza todo odio o menosprecio al ser humano. La Biblia nos habla que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que debemos tratarlos a ellos, la regla de oro, como queremos que ellos nos traten a nosotros. Cristo dijo que ese era el gran mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo, a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, que eso encierra la ley, toda la ley de Dios. Tristemente nosotros vemos que hay grupos que han sido marginados, ya sea grupos como gitanos, grupos afroamericanos, grupos judíos, grupos hispanos. Hermanos, siempre los problemas raciales, socioeconómicos hacen que un grupo a veces mire con bastante desprecio, enojo a aquellos que se ven diferente, piensan diferente, comen diferente. Usted y yo debemos de saber que si estamos en Cristo Jesús, nosotros tenemos que tener un punto de vista opuesto a como el mundo ve. El mundo ve culturalmente, racialmente, socialmente. El mundo hace distinciones. Y cuando un grupo étnico es visto como una amenaza, entonces es rechazado. Como por ejemplo, muchos hispanos en Estados Unidos son vistos como quienes están invadiendo a esta nación y están tomando los trabajos de los blancos, cuando es evidentemente probado científicamente, estadísticamente, que los hispanos recogen o hacen funciones laborales que los blancos no quieren hacer. De manera que es injustificado querer nosotros ver y tratar a otros con desprecio y verlos de menos y no aceptarlos. La Iglesia de Jesucristo está compuesta de seres humanos lavados, perdonados y hechos nuevas criaturas. Somos herederos y coherederos con Cristo. Y en la Iglesia no puede haber distinciones ni de edades, ni de sexo femenino o masculino, ni de colores, ni de educación. La Iglesia de Jesucristo es una familia y todos hemos de buscar el acercamiento, el apoyo mutuo y la concordancia. Pero vea usted este pasaje hermoso que nos debe ocupar a nosotros como iglesia, como creyentes. Lo primero que entendemos es que a causa de la persecución en Jerusalén, muchos hermanos tuvieron que huir a distintas partes. Dios tuvo que usar el efecto de la persecución para causar que muchos creyentes abandonaran Jerusalén y huyeran y fueran a muchos lugares del mundo conocido entonces, llevando, esparciendo la preciosa semilla del Evangelio. Dios a veces usa las circunstancias adversas para Él ser glorificado. Es cierto que no entendemos a veces el proceso de Dios, pero Dios siempre sale victorioso. Así que un efecto secundario que causó indirecto y directamente fue que los creyentes dejaron de ser un grupo homogéneo, un grupo donde el evangelio era predicado solo a judíos
solo a religiosos, solo a gente de la misma categoría social, la misma historia religiosa, étnica. Pero al haber este efecto de persecución, centrifugó, quiere decir un movimiento hacia afuera, expandiendo las fronteras para que el conocimiento de Dios no se quedase solamente con los judíos en Jerusalén, Judea, Samaria, sino que llegase hasta los confines de la tierra, como Cristo lo había mandado en Hechos 1:8. Ahora, note bien usted que el Espíritu Santo usa a Felipe. Felipe, este apóstol, este instrumento de Dios, dice que él desciende porque Samaria era vista como una raza, una provincia de gente impía, de gente idólatra, de gente culturalmente mezclada y que no valían, eran vistos como ciudadanos de segunda clase, inmundos, indignos. Se había hecho una mezcla también de judíos y gentiles y por lo tanto eran vistos con desprecio. Y sí, así como lo está oyendo, nadie se podía acercar a los samaritanos y vivían a minutos, estaba en medio, era como el sándwich, en el sur Judea, en medio Samaria y al norte Galilea. Aunque Palestina tenía 200 kilómetros de norte a sur, estaba dividida la provincia en 3 secciones. En la sección de en medio estaban los samaritanos en esa provincia y los judíos preferían darle vuelta, irse por la costa o por las orillas del Jordán, pero no pasar a atravesar Samaria porque esa era gente inmunda, indigna para ellos. Sin embargo, vemos cómo el Espíritu Santo rompe la primera barrera racial y cultural. Porque a esa gente indigna, inmerecedora de recibir el mensaje de acuerdo al punto de vista judío, no al punto de vista de Dios. Porque para Dios toda alma vale igual. No hay alma que valga menos, ni más, ni por color, ni por grupo étnico, ni lenguaje, ni costumbres. Así que Felipe descendiendo, pero ¿quién mueve a Felipe? La Biblia es obvio que no en todo va a mencionar a Dios, pero ¿quién es el que pone el sentir en Felipe para que él salga de la comodidad de entre sus hermanos judíos y se decida incursionar en territorio de gente inmunda, menospreciada y ante el pueblo judío no merecedores del conocimiento de Dios? Para mí es Dios, el Espíritu Santo, diciendo, llegó el tiempo de abrir paso, abrir brecha. Llegó el momento de que mi evangelio no sea retenido por moldes o odres viejas inflexibles. El ser humano a veces crea moldes, crea odres, llamó el Señor. No se pone un vino nuevo en odre viejo porque el vino expande y las odres ya están inflexibles, se rompen. Sino dice que se pone vino nuevo en odres nuevas. Y el Señor decide en esta ocasión usar a su siervo para llevar este precioso mensaje a los indignos y merecedores samaritanos. Vea, si para los judíos ellos eran indignos, los samaritanos, para Dios eran merecedores de que recibiesen el mensaje de salvación y vida eterna. Pero, ¿qué había causado? La iglesia era un reflejo de la cultura judeo-helenista de aquel entonces, griega, la cultura judía y la cultura griega socialmente, económicamente, se hablaba griego. Y la iglesia se había acomodado a la creencia de que el evangelio era solo para los judíos. Pero Cristo dice en Juan 1:12, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros vemos
a Felipe descendiendo y dice, les predicaba a Cristo. Vea, no les predicaba política, ideología política, social, económica, no les predicaba revolución, no les predicaba algún sistema doctrinal extraño, sino que el enfoque de su predicación era Cristo. Y es el enfoque nuestro que debe motivarnos a llegar hasta los grupos no alcanzados. Estamos para llevar a Cristo, para predicar a Cristo y no a nosotros mismos. Estamos para llevar el conocimiento de olor fragante de Dios a las naciones y no nuestra cultura. Nuestra cultura se queda a un lado. Es el evangelio que nos interesa llevar a esos grupos y a esas personas marginadas, menospreciadas en la sociedad. Y dice la Biblia que la gente atenta, porque nadie presta atención si el Espíritu no abre su corazón. Y escuchaban atentamente lo que Felipe decía y lo que Felipe hacía. Dios se glorificó a través de el mensaje de Felipe y había hasta liberación de gente endemoniada. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Quiere decir que el mensaje del Señor empezó a causar efectos milagrosos. Empezó a verse milagros, sanidades, transformaciones. Y dice la Biblia, el verso 8, que había mucho gozo en la ciudad. Porque cuando Cristo llega a una comunidad, cambian las malas noticias. Cuando una comunidad se abre el evangelio, el conocimiento de Dios va a romper las barreras, romper los yugos diabólicos. Nuestras comunidades están oprimidas, están los espíritus inmundos porque los creyentes nos hemos acomodado y hemos permitido que el enemigo establezca sus tronos, sus puntos fuertes en una comunidad. Levantémonos, hermanos, crucemos barreras y vayamos a los no alcanzados. ¿Qué barreras tenemos nosotros culturales como iglesia? ¿A quiénes no hemos llegado ni alcanzado, hermanos? ¿Qué grupo representa, hermano, un desafío para nosotros? ¿Habrá alguien que no merezca el amor de Dios y que la iglesia debe cerrarse? ¿Habrá alguien que el creyente no puede amar? ¿O el creyente no puede llevar el mensaje? Todos somos responsables de llevar este mensaje de salvación y vida eterna a los impíos. Pero no solamente eso, la Escritura dice en el verso 26 que Felipe, en medio de una campaña en Samaria, es llevado, hermanos míos, al sur, ¿verdad? Porque allí hay otra alma, un etíope. El Espíritu habla a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopías, el cual estaba sobre los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Hermanos míos, qué hermoso. El Espíritu Santo, vea, está haciendo cosas lindas en una comunidad. El Evangelio está rompiendo barreras satánicas. Se están cayendo fortalezas. Y Felipe se presta para oír la voz de Dios e ir a otra persona. La otra persona es un eunuco. Eunuco era una persona castrada, masculinamente hablando. Vea, ante la ley de Dios era una persona rechazada, indigna. Nadie castrado ni con defecto podía acercarse al lugar santo ni ministrar. Note usted eso. Sin embargo, el Espíritu lo lleva a Felipe a hablar a uno de esos marginados. ¿Qué marginados habrán en nuestra comunidad? La otra cosa es que el etíope era un extranjero y el Señor lo hace vencer las barreras culturales, socioeconómicas, políticas, y Felipe llega hasta
este etíope. Le predica el evangelio y el etíope se convierte y hasta lo bautiza. Eso quiere decir que Dios quiere el alcance aún de las personas indignas y marginadas. Quiere que lleguemos, que los alcancemos, le ministremos. ¿Está dispuesto usted a cruzar barreras? ¿Hablar de Cristo a alguien que usted nunca le ha hablado? Como iglesia, ¿qué cosas están de por medio? ¿Qué áreas o qué grupos no alcanzados quiere el Señor que nosotros lleguemos? Amados, las barreras religiosas, teológicas a veces nos impide ver el valor que tiene un alma. No vayamos a predicar otro punto de vista sino el Evangelio de Jesucristo. Cuando Cristo llega, caen las barreras, Dios libera, Dios cambia y hay mucho gozo. Así que, amados hermanos, si hay desafíos en su vida, si hay barreras, derribémoslas, porque el amor de Dios es para llevarlo a todas las comunidades. Alcancemos, extendámonos y oremos por los grupos no alcanzados. Bendigamos nuestras comunidades. Salgamos a hacer el trabajo de Dios. Amén. Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros en este día lunes. Espero que podamos compartir el día de mañana. Dios le bendiga y buenas noches.